o que nos escuchen en diferido, ¿no? Que nos vean en diferido, mejor dicho. Hoy quería tratar el tema del poltergeist. Poltergeist, sí, hoy temitas de misterio. Bueno, que es lo mío también, ¿no? Porque yo trabajo con la mente humana, la hipnosis, la regresión y la PNL y todo lo que es relacionado con la mente humana. ¿Cómo está de alta la música? ¿Está bien? Vale. Pues vamos a hablar de poltergeist. ¿Qué significa poltergeist? Poltergeist viene de un vocablo alemán que significa espíritus burlones, pero eso no quiere decir que los fenómenos de poltergeist sean ocasionados por espíritus, ¿no? La mayoría de las veces no lo es, ¿no? Bueno, yo cuento. Esto fue en Brasil, en São Paulo. Lo he contado en mi canal de YouTube. En São Paulo, Brasil, hace muchos años, como yo ya me dedicaba al tema de la hipnosis y estaba también investigando en el tema del espiritismo y experiencias psíquicas y todo eso, en la escuela de parapsicología, por el gran profesor, el padre jesuita Óscar González Quevedo, y con otros más parapsicólogos que estuve estudiando, me llamaron, contrataron conmigo una familia bastante adinerada, una posición social bastante alta, y me llamaron porque quería que yo fuera a su casa para hablar sobre un fenómeno que le estaba ocurriendo. No he visto el caso de Chile, no. Entonces me llamaron y yo me acerqué a la casa a ver qué es lo que ocurría allí. Decían que estaba como embrujada, que pasaban cosas muy extrañas y que tenía mucho miedo, ¿no? Y era una gente de un nivel cultural y económico bastante alto, ¿no? Bueno, me dirigí a esa casa, estuve hablando con ellos, ¿no? Un par de horitas, me estuve explicando las cosas extrañas que pasaban, que objetos desaparecían, cambiaban de lugar, ruidos, tipología, ¿no? Ruidos en la pared, en las puertas, y no sabían qué podría ser eso, ¿no? Estaban muy asustados. Rápidamente les vino a la cabeza una brujería, que la casa estaba encantada, y era una casa muy bonita, muy moderna, un chalet precioso, pero estaban ya a un punto en que pensaron hasta de mudarse de allí, porque los fenómenos eran tan intensos que les asustaba, ¿no? Entonces, claro, yo fui allí, estuve hablando con la familia, tanto con el padre, la madre, estuve allí tomando café con ellos y me contaron todo lo que pasaba allí. Realmente era impresionante, ¿no? Lo que pasaba, pero durante el momento que yo estuve allí con ellos no ocurrió nada, ¿no? Por la tarde, al día siguiente me fui para allá y me contaron que volvió a ocurrir. Bueno, estuve hablando con ellos e inclusive almorcé con ellos allí. Por la tarde conocí la hija de ellos, una niña de 7 años que venía acompañada de la mujer de servicio que yo tenía, la que cuidaba a la niña, la canguro, ¿no? Y me presentaron a la niña, la canguro, y estuvimos allí hablando, tal, ¿no? La familia nos puso un café y bueno, y tomando el café, hablando del tema así ya suavemente, porque la niña estaba presente, un cenicero, un gran cenicero que había en el centro de la mesa, y en aquella época yo fumaba. Yo vi que el gran cenicero emitió un ruido como así sobre la madera de la mesa, como una vibración. Él vibró, ¿no? Y a mí me parecía que era el cenicero, que el ruido venía del cenicero. Y claro, ya todo el mundo paró de hablar y se quedaron quietos, ¿no? Y en ese momento el cenicero vibró, como si alguien, no sé, diera porrazo sobre la mesa, y el cenicero saltaba, y yo lo vi, lo presencié. Vi cuando el cenicero se movió bruscamente, nos callamos todos, claro, porque no te lo espera, ¿no? Y me quedé mirando el cenicero, de pronto, eso lo viví yo sé que es muy difícil de creérselo, que lo habéis visto en películas, pero yo lo vi en persona, ¿sabes? El cenicero simplemente se elevó en el aire, así bruscamente, y salió disparado contra la pared.
y dejó una marca a la pared. El cenicero pegó como si alguien lo cogiera con mala leche y lo tirara así contra la pared. Y el cenicero impactó contra la pared y cayó al suelo. Y claro, nos quedamos todos boquiabiertos, ¿no? Con aquella impresión, porque por más que tú estás preparado para enfrentar un fenómeno de esa índole, te sorprende, ¿no? Tú no te lo esperas que eso vaya a ocurrir. Y ocurre, ¿sabes? Entonces, claro, cuando ocurrió ese fenómeno, empecé a atar cabos. Y ahora explico el porqué. Bueno, pasó el fenómeno, hubo más una tipología de porrazos en las paredes y rápidamente cesó que yo recuerde, cesó los fenómenos por el momento, ¿sabes? Bueno, seguí por allí toda la tarde con ellos, por la noche comí con ellos. Algunos ruidos ocurrían de vez en cuando, ruidos inexplicables. Le buscaba la lógica, le buscaba de dónde provenían esos ruidos, procedían esos ruidos, y no encontraba por dónde, ¿sabes? Bueno, entonces me quedé hablando con los padres, indagando preguntas. Hay que investigar un poco en la vida de las personas a ver cuál puede ser la causa del fenómeno, ¿no? Y más un poltergeist, que es una cosa que impresiona muchísimo, porque ver un cenicero grande, que era de cristal, levantarse en el aire y salir volando a una velocidad tremenda y reventarse contra la pared, no es una cosa muy común, ¿no? Yo creo que por más que tú estés preparado, te sorprende, la verdad. Y bueno, después de mucho hablar con ellos, fui atando cabos, sacando conclusiones, haciendo apuntes, y llegué a una conclusión. Entonces yo le dije a los padres que yo tenía una teoría que parece ser que no se trataba de espíritus ni de nada extraño, ¿sabe? Se trataba de una fuerza psíquica de alguna de las personas que vivían en la casa. Entonces, claro, la familia no lo entendía, ¿no? La familia solo le cabía la posibilidad que fuera un acto satánico, el demonio, una brujería, un espíritu malo. Lo único que le pasaba a la cabeza, pero no le pasaba la teoría del poltergeist tal como es, ¿no? De hecho, el poltergeist, la teoría de los años 70, 80, era que era producido por una persona en su pubertad o adolescencia, un niño o niña, ¿no? Yo basado en eso, empecé a investigar la vida de esa niña, ¿no? Con los padres, haciéndole preguntas y tal, y apuntando todo. Entonces, claro, llegué a la conclusión que el fenómeno lo producía la niña que llegó, porque antes de la niña llegar no ocurrió nada, y después que la niña llegó ocurrió, y al día siguiente igual. Entonces, claro, empecé a atar cabos, y los padres se dieron cuenta que yo llevaba razón, que el fenómeno solo ocurría cuando la niña estaba presente. Cuando la niña estaba en el colegio, ese fenómeno no ocurría. Entonces, bueno, basado en mi teoría, yo le dije, bueno, vamos a hacer una prueba que creo que va a ser concluyente. Y dice los padres, lo que tú digas. Digo, mira, ¿a qué hora la niña duerme? Dice, bueno, dentro de una hora ya la canguro se la lleva a la cama a dormir, y dentro de 20 minutos está dormida. Digo, estupendo, mira, vamos a hacer una cosa. Cuando la niña esté profundamente dormida, vamos a esperar que duerma media horita, una hora. Va a subir uno de ustedes, o el padre o la madre, sube conmigo al cuarto de la niña para acompañarme y para presenciar lo que yo voy a hacer. Y dice, bueno, estupendo, si eso es una hipótesis para acabar con el fenómeno, cualquier cosa que tú digas, ¿no? Digo, bueno. Y así fue. La niña subió, después la madre subió a ver si la niña estaba dormidita, le dio el besito, lo típico, ¿no? Y estuvimos hablando allí en el salón sobre el fenómeno, sobre lo que había ocurrido la noche anterior, la tarde anterior. Y bueno, le dije que, bueno, si la niña ya está dormida, ya hace casi una hora, vamos a subir. Subí con el padre y nos pusimos al lado de la niña en la cama. La niña dormía profundamente y yo la llamé por su nombre 3 veces, muy bajito, muy pausado, hasta que su inconsciente, el inconsciente de la niña, despertó, por así decirlo, ¿no? Conscientemente estaba dormida, pero hubo ¿sabe? Aquella respuesta inconsciente de la niña. Ya sabía que el inconsciente captó que yo le estaba hablando. La llamé por el nombre 3 veces, hasta que tuve esa respuesta. Entonces, le apliqué una técnica
que se llama Sleep Talk, que significa hablarle dormida. Es una técnica que se usa mucho también, yo la uso en hipnosis. Y empecé a hablarle a la niña y empecé a explicarle a la niña que sus padres, bueno, tendría que explicar aquí el porqué. Los padres eran altos ejecutivos. El padre tenía una empresa, la madre también tenía una empresa, eran ejecutivos, no tenían tiempo de nada, son las típicas personas que están con el maletín para arriba y para abajo, de reunión en reunión, llega en casa a las 12 de la noche o a las 11 de la noche, se levanta a las 7 de la mañana, gente que solo vive para trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Esta familia solo trabajaba, no tenía tiempo para estar con la niña, entonces le pagaba una canguro bastante cara porque era una casa de lujo. Le pagaba una canguro, que la canguro se encargaba de llevar a la niña al colegio, de ducharla, de jugar con ella, de sacarla a pasear. O sea, la niña tenía la canguro como su madre, porque de verdad los padres no tenían tiempo para la niña. Infelizmente era así, solo trabajar, son ejecutivos. Entonces, bueno, explicado eso, subí con el padre a la habitación de la niña, una niña de 7 años, muy simpática, pero algo misteriosa esa niña. Y bueno, como dije antes, la llamé por su nombre, un par de veces o 3, hasta que... Carbucumán se va, qué pena. Hasta que la niña... Hasta luego, Carbucumán, espero que vuelvas. Hasta que la niña reaccionó, ¿no? Dormida. Entonces empecé a hablarle a la niña. Yo sabía que inconscientemente me estaba escuchando. Y empecé a explicarle a la niña que el motivo de que su madre y su papá no podía estar con ella solo fin de semana era porque trabajaban mucho para poder comprarle los juguetes que ya tenía, las ropitas que ya tenía, las cosas nuevas, los juguetes más modernos. Todo lo que ya tenía era gracias a que su papá y su mamá estaban trabajando. O sea, yo le hablé en el idioma de una niña de 7 años, una de las formas como entiende una niña de 7 años, explicándole que papá y mamá trabajaban mucho, pero que lo hacían para traerle, para que ella tuviera una vida digna, una vida bonita, buena comida, buenas ropas, buen colegio. Entonces, por ese motivo es que papá y mamá casi no pasan tiempo contigo, pero que la quieren mucho y que gracias a ese trabajo ella tiene esto, lo otro, y ella ya se va sintiendo más feliz. Bueno, un tipo de una hipnosis que hice con la niña, explicándole todo eso. Inconscientemente ella estaba absorbiendo todo lo que yo estaba explicando, le estaba poniendo unos parámetros en su cabeza, que los padres sí la querían mucho, pero que no tenían tiempo por ese motivo, pero que se esforzarán y ya muy pronto mamá va a estar más tiempo contigo, va a salir a jugar contigo, va a pasear contigo. Todo eso le expliqué a la niña. Eso fueron unos 10 minutos más o menos. Después le dije a la niña que volviera a dormir y que todo eso se quedara grabado en su mente y que ella se iba a despertar muy feliz, muy contenta, porque sabía que sus padres la querían mucho, que el motivo que sus padres no estaban con ella era ese. Bueno, y punto, ¿sabes? Eso fue lo que yo hice, nada más. Una vez salimos de la habitación, estuve hablando con ella un rato, hasta las 12 de la noche más o menos. Allí no ocurrió nada. Esa noche ningún fenómeno, nada extraño, nada se movió de su sitio, no hubo tipología de ruidos, no hubo poltergeist, no hubo nada, todo tranquilo. Entonces le dije a los padres que al día siguiente yo vendría por la tarde para que me dijeran cómo iba el tema, ¿no? Y al día siguiente fui a la casa, llegó la niña había cambiado, la niña estaba muy feliz, estaba radiante la niña, ¿sabes? Llegó la niña, bueno, y al llegar la niña yo ya me esperaba el fenómeno, yo esperaba que fuera a ocurrir algo, no ocurrió nada, todo en paz, todo tranquilo. Me fui de la casa y le dije a los padres que me tuvieran al tanto, ¿no?, de lo que ocurría, que me llamaran al día siguiente si ocurría algo de fenómenos paranormales. Entonces pasó un día, me llamaron que estaba todo bien, pasó otro día y al final los padres me agradecieron muchísimo, que parece increíble, que cómo puede ser que su hija pudiera generar ese tipo de fenómeno cuando ellos pensaban que era una brujería, cuando ellos pensaban que era una cosa muy mala que estaba ocurriendo, espíritus malos,
y solo se trataba de la mente de la niña, una psicorragia, una telepsiquía, era una fuerza psíquica que la niña hacía, no se sabe si consciente o inconscientemente, para llamar la atención de los padres. Como diciendo, papá, mamá, que yo necesito cariño, que yo necesito que estéis conmigo. Una forma inconsciente, yo quiero pensar que lo hacía de forma inconsciente, ¿no? Y producía esos fenómenos. Era terrorífico, la verdad, los ruidos, los golpes, ruido de puertas cerrándose, el movimiento de objetos sin tocarlo. Era una fenomenología tremenda, un poltergeist en toda regla, ¿no? Y se solucionó, ¿saben? Se solucionó simplemente con hipnosis, con sleep talk, técnica de hablar durante el sueño a una persona. Yo normalmente esa técnica la uso con niños cuando los padres quieren y tienen algún problema así que se puede solucionar mediante esa técnica. O el padre me acompaña o la madre, hago la técnica y normalmente funciona, ¿sabes? Casi siempre. Otro caso fue aquí en Sevilla también. Una niña muy rebelde, bueno, ya lo explicaré en otro momento, ¿no? Pero los padres encantados, no se lo podían creer. Que solo con aquella serie de palabras, aquella programación que yo le hice a la niña, una programación sana y buena, totalmente positiva, solo con eso y con haberle hecho una vez fue lo suficiente para acabar con toda la fenomenología paranormal que había en esa casa. Los padres, agradecidos hasta hoy, los padres estaban radiantes, que no podían creérselo, ¿sabes? Decían, tú eres un brujo. No, yo no soy un brujo. Yo lo que es que trabajo con la mente. Entonces, muchos de los fenómenos no son espirituales. Yo no digo que todos son mentales, tampoco, Pero muchos de los fenómenos paranormales son producidos por la mente de alguien. Principalmente cuando se trata de fenómenos de tipología, fenómenos de poltergeist. Muchas de las veces, una de las personas de la familia es quien produce el fenómeno. Ahora hay que descubrir quién es la que produce el fenómeno, y una vez sabiéndolo hay que buscar los motivos que la llevan a producir ese fenómeno, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente. En este caso se solucionó, fue una maravilla. La niña nunca más, bueno, después de un año yo los llamé a ver cómo estaban, a ver cómo seguía, si había ocurrido algo más, y dice que no, que a partir del día que yo le hice la programación a la niña, todo se solucionó, la casa vivía en paz, los padres se dedicaron más a la niña, todo el tiempo que tenían, se llevaban a la niña a pasear, a tomar un helado, paseaban con la niña, hacían todo lo posible para estar más tiempo con la niña durante la semana, porque antes no paseaban con la niña, no vivían, no le daban el cariño que la niña necesitaba. Entonces la niña, que hacía de forma inconsciente, su inconsciente llamaba la atención de alguna manera, y la manera que encontró el inconsciente de llamar la atención fue esa telergía, esa energía psíquica, produciendo ruidos, golpes, movimientos de objetos. Fue lo que ella hizo para llamar la atención, y mira, si lo pensamos, lo consiguió, porque le llamó tanto la atención que los padres contactaron con una persona experta en el tema, en el caso yo en esa época, y que mira, que le solucionó el problema. Y yo, esos casos me gustan, y cuando lo solucionas te da una satisfacción tremenda, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo lo que yo podía contaros sobre el caso Poltergeist en São Paulo, Brasil, que yo solucioné mediante técnicas de Sleep Talk. Fue realmente muy satisfactorio lo que pasó. La familia muy agradecida, y realmente es lo que yo les podía contar. Yo ya hice un vídeo hablando de ese caso y lo hablé en alguna ocasión en la radio también. Pero hoy, mira, hoy lo he hecho por aquí, por Twitch, porque mira, nosotros también aquí bromeamos mucho, hablamos mucho y hablamos de mucha temática, ¿no? Y mi temática, la verdad, es la temática mental, la temática de la hipnosis, las regresiones, ¿sabes? La programación neurolingüística, las cosas que tienen que ver con las terapias mentales, ¿no? Entonces hoy he decidido que iba a hablar sobre un fenómeno paranormal, sobre el caso Poltergeist que yo traté en Brasil, que no es que me contaron, ni mucho menos, no, que yo presencié y doy fe, y que en el momento te sobrecoge, ¿no? Te asusta un poco, no te lo esperas, pero que el resultado ha sido estupendo.
Bueno, nada, gente, eso es lo que os podía decir. Gracias por haber estado ahí en el chat escuchando. Y bueno, en un próximo directo contaré alguna que otra experiencia a nivel psíquico que he tenido, que son muchas, porque feliz o infelizmente he vivido esas cosas desde pequeño. Pero no por mi familia, ni religión, ni mucho menos, no, porque me han ocurrido a mí. Por eso me dediqué a investigar todo ese tema. Y hasta hoy investigo, ¿no? Bueno, gente, que eso es lo que tenía para contar. Si hay preguntas en el chat ahora, me las hacéis. Si queréis comentar un caso, queréis contactar conmigo, hacerlo por Instagram, en el canal Hipnólogo, me puede escribir un directo, o puede también hacerlo en uno de los directos que hacemos en Twitch, ¿vale? Aquí en Twitch.